Professor Gilmar, estamos no ar aí, então eu lhe passo a palavra aqui para dar as boas-vindas. Todos os alunos estão escrevendo, eu estou tentando responder que já estamos no ar. Então, ministro Gilmar, muito obrigado pela sua presença, é uma honra contar com o senhor aqui. A gente sabe da sua agenda, que é super ocupada, tem sessão hoje na nossa Corte Constitucional, e mesmo assim o senhor se colocou à disposição para fazer essa saudação especial ao professor Ripolés. Obrigado, ministro. Bom dia. Obrigado, professor Calegari. Obrigado, professor Turbay. Queria cumprimentar especialmente o professor Ripolés por essa gentileza de dedicar uma parte do seu dia para discutir conosco questões que são tão relevantes nesses momentos que nós estamos vivendo. E eu até tenho observado que a academia tem dado uma contribuição bastante positiva na medida em que ela se concentra e tenta discutir esses temas que são extremamente relevantes para o combate à crise, para a análise das consequências dessa crise. Não faz muitos dias, professor Ripolés, nós cumprimentamos um colega seu também de Espanha, professor Francisco Balaguer Caleron, que falou também num dos nossos seminários do IDP e que recebe sempre os nossos alunos em Granada. E hoje nós temos a honra de recebê-lo. Espero que, passada essa crise, nós possamos tê-lo presencialmente aqui em Brasília para que possamos saudá-lo e cumprimentá-lo efusivamente. Muchas gracias. Querría, en primer lugar, agradecer al Instituto Brasiliense de Derecho Público la posibilidad que me ha dado para participar y colaborar en sus actividades. Naturalmente, al señor ministro Guilmar Mendes por las amables palabras de introducción que acaba de realizar, y al profesor André Calegari y Marcelo Turbay por estar aquí con nosotros. André Calegari es una persona que la conozco desde hace tiempo, es un gran penalista con el cual he colaborado en numerosas ocasiones, nos sentimos muy cercanos y con el que me resulta difícil el no aprovechar todas estas ocasiones para realizar algunas actividades académicas. Muchas gracias a todos y si les parece oportuno y me dan la vía libre, porque uno no sabe aquí con estos medios cuándo debe de empezar, pues comenzaría con la exposición que teníamos planeada para hoy. Bueno, profesor, sí, por supuesto que ya empezamos. Solo una vez más darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un honor que usted pueda estar con nosotros en un seminario de Derecho Penal tan importante como esto. Yo le decía el pasado domingo que tenemos entre los alumnos del doctorado, del máster, ministros del Tribunal Supremo. Yo ahora mismo hablaba con el ministro Sebastião Reis, que está nos assistindo, com outros professores de Direito Penal, juízes federais, juízes de los estados, fiscales, alunos del grado, del posgrado. Então, para nós outros, é um honor le poder escuchar el dia de hoje. Também é uma grande satisfação, porque, como ele disse, eu le admiro muitíssimo, serei sempre seu aluno, é o catedrático máster para nós outros. Eu creio que seu livro de la política criminal em la encrucijada é o reflejo de que hoje passa a mesma coisa em el Brasil. Eu hice a apresentação e, quando la escrevi, disse, em outras palavras, que é um livro pensado para a Europa, pero que encaja diretamente em lo que passa em los países de América Latina. Então, também deixar aqui o registro público de la muy amable acolhida que minha família teve com você e com Tere, sua mulher, em Málaga.
que nos sentimos en nuestra casa como hijos de la familia Ripollés, en la oportunidad de poder hablar en la Universidad de Málaga, que para mí fue un honor, y pocas personas pueden hablar en la universidad tan prestigiada. Yo creo que la mediación para que possamos organizar mejor, el profesor Marcelo Turbay más o menos puede hacer la presentación del grupo para conectarlos a todos nosotros, hablar un poco del tema y le pasamos la palabra para que usted siga. Le quiero decir que también estaba con nosotros hace algunos minutos el profesor Bernardo Feijó Sánchez, de la UAM de Madrid, que es nuestro invitado y dice que le iba a asistir algunos momentos. Entonces tenemos un público muy bien calificado hoy. Profesor Marcelo, entonces ya he dado las gracias a todos los amigos y usted puede hablar ahora un poco para hablar del grupo de pesquisa e empezamos com a ponência. Perfeito, obrigado André, bom dia a todos e a todas. Renovo meus cumprimentos ao professor Ripollés. Para nós grandíssimo prazer ter o senhor conosco e é para nós uma grande oportunidade de aprendizagem, de conhecimento, de debate de ideias em meio a essa pandemia que vivencia o mundo. Talvez seja um momento também de tentar transformar isso num momento de produção de conhecimento, de compartilhamento de experiências e assim tentar fazer deste momento também uma passagem que nos sirva alguma coisa como aprendizado. E a academia também tem essa função. O nosso grupo de pesquisa, e falo para todos e todas que já estão nos ouvindo, é um grupo que já tem quase 2 anos e é um espaço aberto, um espaço amplo de debate e temos aqui o privilégio de trazer autoridades com conhecimento e experiência do senhor para fazer esse debate aqui, dessa vez em meio virtual. Agradeço aqui ao IDP, ao professor Gilmar Mendes por criar esses espaços abertos e democráticos de produção de conhecimento, né, de profusão de ideias. E, André, abro aqui os trabalhos, agradecendo novamente você, meu grande amigo e parceiro. E não por acaso você consegue essa proeza de trazer um pensador dessa magnitude que é o professor Ripollés para falar aqui dentro do nosso grupo. Essa é toda a respeitabilidade que você tem como professor, como pesquisador, como pensador do direito. Para mim é sempre um prazer estar ao teu lado aqui nos nossos momentos de debate de ideias e produção de conhecimento. Gracias. Profesor Ripollés, só fazer um registro. Aí o ministro Rogério Schietti, também do Tribunal Supremo, que nos assiste. Então, temos 2 ministros do Tribunal Supremo que estão conosco. Os 2 dão classes também de Direito Penal e Processal Penal. E dizer que Marcelo Turbay é meu irmão de Brasília. Então, não há palavras para isto. A amistad que tenho com ele lo disse tudo. Porque Marcelo é o responsável por a organização do Grupo de Brasília e sem a participação de Marcelo isso não seria possível. Também dar as graças uma vez mais ao IDP e você está com a palavra. Muy bien, muchísimas gracias por la excelente acogida, las palabras formuladas. Yo ya lo he dicho antes, pero me gustaría recordar de nuevo el estrecho contacto que tengo con el profesor Andrés Calegari desde hace tiempo y lo provechoso que ha sido para ambos, tanto para él como por supuesto también para mí. Y espero que así siga siendo. Los alumnos que tienen la suerte de tenerlo en la maestría, la verdad es que deben de aprovecharlo. Estamos ante un penalista de primera fila que deberían de exprimirlo todo lo que pudieran para aprender más. Pido disculpas a la mayoría del público brasileño por expresarme en castellano. Con más tiempo probablemente lo hubiera podido hacer en portugués, pero la verdad es que me resulta mucho más fácil, como es lógico, hacerlo en castellano y espero no ir demasiado deprisa y que ustedes, por consiguiente, me puedan entender con facilidad. Bien, como ustedes saben, voy a hablar del abuso del sistema penal. Es decir, es una ponencia, una conferencia en la que pretendo poner de manifiesto
en qué medida los diferentes sistemas de control penal están usando excesivamente los medios punitivos puestos a su disposición. Y para poder hacer eso, para poder afirmar que están realizando intervenciones excesivas, intervenciones penales excesivas, lo primero que debemos de determinar es cuáles son esos objetivos legítimos que pueden perseguir a través de la intervención penal. Naturalmente, para responder a esta pregunta hay que adoptar una determinada perspectiva político-criminal. No tengo tiempo para discutir sobre cuáles podrían ser ellas, pero me gustaría poner de manifiesto la perspectiva político-criminal desde la que yo pretendo partir. Espero que puedan irles pasando unas presentaciones de PowerPoint. Ahora, si no me equivoco, estaríamos en la primera de ellas y luego supongo que ya pueden seguir a medida que yo vaya exponiendo cuáles son las correspondientes. Bien, yo les diré que la perspectiva político-criminal de la que voy a partir pretende entender las diferentes políticas criminales nacionales a partir de un modelo que se llama el modelo de la inclusión social. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que lo que para mí resulta verdaderamente relevante es en qué medida el sistema penal fomenta la inclusión social y minimiza, reduce la exclusión social de los ciudadanos que son objeto de intervención penal. Ese sería el punto de referencia fundamental y que nos permitiría entender todo lo que vamos a ver a continuación. Naturalmente, hablar de que un modelo o un sistema penal tiene que analizarse desde la perspectiva de la inclusión social exige una cierta explicación. ¿Qué sería un sistema centrado en un modelo socialmente incluyente? Un sistema centrado en un modelo socialmente incluyente lo que pretendería en primer lugar sería que a la hora de seleccionar las conductas que van a ser amenazadas con una pena, se debe de regir por criterios imparciales relativos a la lesividad social del comportamiento. Es decir, hay que identificar las conductas verdaderamente nocivas y esas son las que tienen que ser objeto de atención penal, sin discriminar en función de si son conductas que realizan unos u otros grupos sociales. También aspira a que una vez que se interviene sobre determinados ciudadanos, sobre sospechosos, sobre delincuentes, se ha de procurar que los órganos de control penal se encuentren o logren, los órganos de control penal logren que esa intervención penal coloque a los afectados por ella, tras el paso por el sistema de control penal, en unas condiciones individuales y sociales en las que les resulte más fácilmente en el futuro comportarse de acuerdo con la ley, o por lo menos que no empeore las condiciones hasta ahora existentes para que esos ciudadanos se puedan comportar conforme con la ley. Les agradecería que pasaran a la siguiente diapositiva. El siguiente modelo sería el modelo socialmente excluyente, que sería el que se contrapondría al modelo socialmente excluyente. En este caso nos encontraríamos con que la selección de las conductas prohibidas está orientada no tanto por la mayor o menor nocividad social de ellas, sino por otra serie de intereses. Concretamente por el interés en incidir de una manera especialmente
si no exclusiva, sí especial, sobre determinados grupos sociales, sobre determinados colectivos que por diferentes motivos se consideran que no merecen tanta consideración social o se hacen sobre ellos formulaciones muy generales sobre su peligrosidad social. Es decir, se seleccionan las conductas que deben de ser delictivas con un determinado sesgo social, no vinculado a la nocividad social, sino por otros motivos. Y también un modelo socialmente excluyente sería un modelo en virtud del cual nos encontraríamos con que los órganos de control penal, cuando intervienen sobre esos colectivos que entran en contacto con la ley penal, no pretenden tanto mejorar su situación social, de manera que en el futuro puedan comportarse de una manera más acorde con la ley, o por lo menos no empeorar esa situación, sino que más bien tienden o se centran en asegurar un control especial sobre esos colectivos, de manera que en el futuro, si delinquen, sea más fácil descubrirles y sea más fácil también incidir sobre ellos. Son dos modelos distintos. El primero es un modelo que busca la inclusión social, que busca, atendiendo a esos colectivos que entran en contacto con la ley penal, que busca que se puedan reintegrar socialmente, mientras que el segundo modelo trabaja en sentido contrario, no busca tanto la reintegración social de esos colectivos que entran en contacto con la ley penal, sino que lo que busca fundamentalmente es tenerlos controlados, tenerlos identificados y poder intervenir rápidamente sobre ellos si posteriormente vuelven a cometer conductas delictivas. El punto de partida del que yo asumo es el de que un modelo socialmente incluyente, un modelo político-criminal socialmente incluyente, es un modelo que está en condiciones de reducir la delincuencia a medio y largo plazo de una manera mucho más eficaz que un modelo socialmente excluyente. Por tanto, opto por ese modelo socialmente incluyente. Sin embargo, lo que a continuación les voy a exponer es justamente un conjunto de reglas y prácticas punitivas muy extendidas en todo el occidente, tanto europeo como americano, que muestran cómo las estrategias político-criminales que en estos momentos se están siguiendo son estrategias que tienden a utilizar reglas y prácticas punitivas que incrementan la exclusión social en lugar de fomentar la inclusión social. Es decir, estamos cada vez más ante modelos penales que son sobre todo y cada vez más socialmente excluyentes. Para demostrar esta tesis voy a hacer un análisis en tres grandes ámbitos. Me voy a ocupar del ámbito de la criminalización penal, el ámbito de la persecución penal y el ámbito de la ejecución de las sanciones. Y en cada uno de esos tres grandes campos voy a ver una serie de subgrupos donde voy a identificar reglas y prácticas punitivas que van en la línea de fomentar cada vez más la exclusión social. Pueden pasar, si no les importa, a la siguiente diapositiva. Empezaré, por tanto, con la criminalización de conductas. Dentro de la criminalización de conductas, un primer campo del que nos podemos ocupar es la selección de las conductas punibles. Bien, todos sabemos que en estos momentos nos encontramos ante una situación en la que hay una incesante actividad legislativa penal, se están continuamente incrementando el número de conductas que se califican como delitos y comprobamos con relativa facilidad
que ese incremento en la criminalización de conductas pocas veces tiene que ver con el hecho de que realmente estemos ante un incremento marcado de la realización de conductas delictivas, ni tampoco tienen que ver con el hecho de que al criminalizar más conductas vamos a mejorar la prevención de la delincuencia. Más bien se tiene la impresión de que esa elevada ampliación de las conductas delictivas se realiza porque se persiguen otros objetivos a través de la criminalización de conductas, otros objetivos que tienen poco que ver con la prevención de la delincuencia y que tienen más que ver con otra serie de objetivos políticos o sociales que se persiguen y que, insisto, no tienen que ver con la prevención de la delincuencia. Eso explica que estemos ante leyes oportunistas, leyes coyunturales, leyes que no se basan propiamente en un análisis de la realidad delictiva, porque no es ella la que fundamentalmente les interesa. Lo que les interesa es conseguir otros objetivos, de calmar inquietudes sociales, de demostrar mano dura ante la delincuencia, demostrar que es una política que está muy atenta a las peticiones o a las demandas públicas, etc. Esto se puede concretar, este fenómeno, desde diferentes puntos de vista. Si aludimos a una vertiente que podríamos llamar cuantitativa, eso se aprecia, como ya he dicho, en la incesante ampliación de las conductas delictivas, de los delitos, y por otra parte, a través de la continua elevación de las penas en muchos delitos que se está produciendo. Pero me gustaría detenerme más en otro hecho, y es que sería erróneo pensar que el derecho penal se está ampliando de la misma manera para todo tipo de conductas delictivas. Muy al contrario, esa expansión tiene determinadas cualidades y se concentra en determinados grupos de delitos. Yo diría que, en primer lugar, se concentra... No, estamos todavía en la anterior diapositiva. Se concentra sobre todo en las conductas violentas que ciertamente cada vez son menos aceptadas en la sociedad y en donde se incluyen también otra serie de comportamientos muy rechazados, como pueden ser los comportamientos terroristas, pero más allá de eso, y también de una especial concentración en los delitos patrimoniales tradicionales, me gustaría destacar otros dos ámbitos muy destacados. En primer lugar, los delitos de tráfico ilegal en todas sus variantes, tráfico de sustancias, tráfico de personas, que ciertamente cada vez ocupan más espacio en nuestros códigos penales, se lo disputan con la ampliación también de los delitos patrimoniales tradicionales, y también me gustaría destacar la continua ampliación de los delitos sexuales. Así como, por ejemplo, la ampliación de los delitos patrimoniales tradicionales se explica fácilmente porque hay una especial atención a incidir sobre colectivos sociales desfavorecidos, que son los que cometen esos delitos fundamentalmente, y la ampliación de los delitos de tráfico ilegal responden a esa especial preocupación sobre la delincuencia organizada. Los delitos sexuales, que nunca tienen unos grandes volúmenes de frecuencia de realización, están sin embargo continuamente en las decisiones político-criminales, fundamentalmente porque de alguna manera el delincuente sexual se ha convertido en la bruja contemporánea, igual que en la Edad Media a la bruja se le atribuían todo tipo de males. Ahora el delincuente sexual se caracteriza como una persona especialmente perversa y que hay que perseguir de una manera especial. Esto nos llevaría muy lejos y ahora no me puedo detener. Solo me gustaría destacar que no todo el derecho penal se expande. Hay también una legislación penal condescendiente con determinados delincuentes
es esa legislación penal que se ocupa de los delitos de clase media alta, en donde pues, hay toda una serie de mecanismos que intentan atenuar los efectos penales que esas personas pueden sufrir, a través, por ejemplo, del plea bargaining, a través de los premios a la delación, de compensaciones económicas, etc. Bien, este sería un primer rasgo de la criminalización, no me voy a detener más, pasamos al siguiente. El siguiente tendría que ver más bien con el uso que se está haciendo en estos momentos de las penas máximas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, está claro que la pena de muerte está en retroceso en todo el planeta, sobre eso no me voy a detener más y es un gran avance, pero me gustaría destacar que las penas de prisión largas, las muy largas y la más larga, que es la cadena perpetua, están experimentando una atención especial en los últimos tiempos que nace incluso de determinados y prestigiosos tribunales penales internacionales que no están poniendo o formulando las objeciones que a mi juicio deberían de formular ante, por ejemplo, la extensión cada vez mayor de las penas de cadena perpetua, que están teniendo un cierto florecimiento en muchos países y que no tropiezan con una reacción enérgica de determinados tribunales internacionales. Estoy pensando sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podrían frenar esa expansión, pero que las exigencias que establecen para que la pena de cadena perpetua sea admisible son unas exigencias muy laxas, muy suaves, no especialmente intensas. Por otro lado, hay que mencionar también que las penas muy largas de prisión, de 40, de 30 años, incluso de más, cada vez se prevén más para determinado tipo de delitos. Estoy pensando en las penas que se imponen cuando están en vigor determinadas leyes de reincidencia, de las que luego hablaré, o respecto a determinados delitos que son especialmente reprobados, como por ejemplo los delitos de terrorismo, de asesinato, de determinados tipos de tráfico con delincuencia organizada, etcétera, de delitos sexuales, como ya hemos mencionado, donde las penas de prisión cada vez se extienden por más años. Con esto, igual que pasaba en el caso anterior, lo que se ve es que propiamente, así como en el caso anterior con la mayor criminalización, lo que se hace es intentar controlar cada vez más a la población, aquí con este fenómeno de las penas máximas cada vez más exageradas, lo que se pretende fundamentalmente es potenciar el fin inocuizador, desatender el fin resocializador de la pena y, en último término, trabajar a favor de la exclusión social de todos esos delincuentes en lugar de a favor de la inclusión social. Otro fenómeno, pasamos a la siguiente diapositiva, que también merece ser indicado, es el que tiene que ver con cómo está evolucionando nuestro sistema de sanciones. Bueno, es bien conocido que la prisión tiene unos efectos desocializadores muy potentes, pero a pesar de conocerse tal cosa, lo verdaderamente interesante es que podemos afirmar que la pena de prisión en estos momentos está también en expansión. No solo porque se están formulando y aplicando cada vez más penas más largas, cosa que ya hemos visto anteriormente, sino también porque se está recuperando el prestigio de penas como las penas de prisión cortas. Penas de prisión cortas que durante mucho tiempo se quiso prescindir de ellas porque se partía de la idea de que hacer ingresar en prisión a delincuentes a los que se les ha impuesto una pena corta, en último término iba en contra de su resocialización. Al entrar en contacto con otros delincuentes en la prisión, iban a salir peor de cómo entraban, y por tanto se pretendía evitar las penas cortas de prisión,
ahora sin embargo cada vez más se están imponiendo, y lo que es todavía más importante, las penas que se habían creado para sustituir a las penas cortas de prisión, en muchos países están pasando por una cierta crisis, no porque hayan dejado de existir, sino porque se aplican menos de lo que se deberían de aplicar. Esto está haciendo también que el sistema esté cada vez más descansando sobre la pena de prisión. No tengo tiempo ahora de detenerme en analizar este retroceso de las penas resocializadoras, quizás en el debate lo podemos comentar, pero también es un fenómeno interesante. Pasemos a continuación no tanto a la criminalización de conductas, sino a la persecución de las conductas. Y en este sentido, pasamos a la siguiente diapositiva, sería interesante ocuparnos, en primer lugar, del fenómeno que se está produciendo con el control de espacios públicos. En este aspecto, uno puede pensar que al hablar del control de los espacios públicos, uno se aparta de lo que es propiamente la intervención penal, pero me gustaría llamar la atención porque, naturalmente, lo que nosotros pretendemos, lo he dicho al principio, es generar un modelo político criminal que fomente la inclusión social. Y me gustaría destacar que las ciudades son un instrumento para generar inclusión social muy importante. En las ciudades nos interactuamos con desconocidos con mucha frecuencia. Eso permite acortar distancias entre clases sociales, entre personas de muy diferentes características, y si la ciudad está organizada de manera que permite una interacción social entre sectores sociales muy distintos, genera efectos de inclusión social muy importantes. Pero claro, la ciudad también se puede estructurar como un instrumento de segregación social, que está diseñada para dificultar esa interacción entre cualesquiera personas que viven en una determinada ciudad. Y eso naturalmente genera exclusión social. Me gustaría aludir a tres fenómenos que se están produciendo en este ámbito, en el marco de nuestras ciudades, y que generan sin ninguna duda exclusión social. En primer lugar, nuestras ciudades se están dividiendo en zonas, en ámbitos distintos. Se están generando lo que se conocen como las urbanizaciones cerradas, que hace que, sobre todo las clases medias y las clases altas, intenten vivir en ámbitos que están cerrados, donde no tienen la capacidad de entrar otras personas que viven en esa misma ciudad, y se genera lo que los anglosajones llaman las gated communities, las urbanizaciones cerradas, donde digamos que de una forma voluntaria determinados sectores sociales, generalmente los más desfavorecidos, nos autosegregamos del resto de la ciudad. Esto hace que las ciudades se vayan compartimentalizando y que se vaya generando, por tanto, una falta de conexión entre los diferentes colectivos que viven en ella, que genera naturalmente exclusión social. Eso se produce también desde otro tipo de formas, no tengo tiempo de mencionar todas, pero por ejemplo me gustaría también aludir a la generalización de las videocámaras en espacios públicos, las videocámaras establecidas en nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestros espacios privados de acceso público, que hacen que el espacio público cada vez sea menos un espacio espontáneo, en el que interactuamos espontáneamente porque nos sentimos en todo momento vigilados. Sabemos que las videocámaras, la criminología lo ha demostrado hace tiempo, las videocámaras no previenen la delincuencia. Sí que sirven para luego identificar quién ha cometido el delito, a posteriori, pero realmente no previenen la delincuencia, no hacen que los ciudadanos se retraigan de realizar determinadas conductas delictivas,
lo más que hace es desplazar la delincuencia a otras áreas y en los delitos violentos ni siquiera eso. Por tanto, no son un instrumento eficaz para luchar contra la delincuencia, por lo menos para prevenirla, pero sin embargo están generalizadas en todas nuestras ciudades, lo cual está generando también que todo ese espacio de interacción social que puede ser la ciudad esté mediatizado, obstaculizado por el uso de videocámaras. En suma, todo eso lo que hace es que imposibilita que se desarrolle plenamente un ámbito de interacción social que genera mucha inclusión social, como son los espacios públicos en las ciudades. Pasemos a otro aspecto también interesante desde mi punto de vista, que tiene que ver con lo que está sucediendo con las garantías penales. Bueno, les recuerdo a todos ustedes algo que ya saben: el derecho penal moderno se construyó fundamentalmente con las características que ahora tiene, no solo para proteger nuestros bienes jurídicos, que obviamente es uno de sus objetivos, sino también para impedir que el Estado, que los poderes públicos abusaran del derecho penal para socavar, para reducir las garantías individuales de los ciudadanos. Es precisamente por eso que nuestro derecho penal terminó adquiriendo esa calificación que se le atribuye de un derecho penal garantista. Un derecho penal garantista lo que quiere decir es que da mucha importancia no solo a la protección de bienes jurídicos, sino también a que eso se haga sin menoscabar, sin reducir las garantías individuales de los ciudadanos. Eso es lo que explica la teoría jurídica que se elaboró la teoría jurídica del delito que se elaboró en el derecho continental, o también la teoría del juicio justo, del due process, que se elaboró en la jurisprudencia estadounidense. Pero lo verdaderamente llamativo en estos momentos es que en nuestras sociedades cada vez más se está alegando que las garantías obstaculizan una eficaz protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos. Y se está proponiendo reducir garantías, rebajar los niveles de protección de las garantías individuales para pretendidamente ser más eficaces. Esa contraposición entre garantía y eficacia es falsa. Ahora no tengo tiempo tampoco de detenerme en ello, pero en todo caso está muy presente en el debate político criminal actual. Claro, si los ciudadanos ven, o un sector importante de la ciudadanía ve, que el derecho penal actúa cada vez más con menos respeto a nuestras garantías individuales, que se puede intervenir de una manera cada vez más intensa sobre nuestras garantías, pretendidamente para proteger nuestros bienes jurídicos, el ciudadano desconfía consecuentemente cada vez más de los poderes públicos. Y esa desconfianza de los ciudadanos hacia los poderes públicos que les tienen que proteger hace que cada vez sectores sociales más amplios se desvinculen de los objetivos colectivos, no confíen en sus instituciones, y eso obviamente produce cada vez más bolsas de marginación, desconfianza y exclusión social en último término. ¿Cómo se está produciendo ese socavamiento de nuestras garantías penales? Bueno, hay muy diferentes aspectos que se podrían mencionar. Les voy a mencionar solo unos pocos. En primer lugar, es llamativo que incluso convenciones internacionales o incluso el propio derecho penal nacional de muy diferentes países cada vez más intente desdibujar una serie de distinciones fundamentales para diferenciar entre conductas penales más o menos graves. Por ejemplo, no distingue adecuadamente entre las conductas preparatorias y las conductas ejecutivas. Todo el derecho penal que está haciendo contra las organizaciones criminales elimina claramente esa distinción. Tampoco se distingue adecuadamente entre
autoría y participación, por ejemplo, o se hacen otra serie de socavamiento de las garantías penales. Por ejemplo, cada vez más hay lo que podríamos llamar un derecho penal excepcional para determinados tipos de delincuentes o de delitos a los cuales no se les aplica todas las garantías penales. Delincuentes sexuales, delincuentes terroristas, delincuentes reincidentes, delincuentes pertenecientes a organizaciones criminales. Allí se configuran los delitos, se configura la intervención penal de una manera que cada vez más pierden las garantías que sí se reconocen en otro tipo de delitos. Y también cada vez más acudimos a un proceso penal cada vez más efectista, es decir, un derecho penal que, en último término, dice que persigue la eficacia y a cuenta de ello, de perseguir la eficacia, pues acepta procesos rápidos, juicios muy rápidos, acepta el plea bargaining, las conformidades de una manera cada vez más amplia, acepta también violaciones de la presunción de inocencia. Es decir, estamos ante un proceso que también va socavando esas garantías penales. Otro aspecto dentro de la persecución que también me gustaría destacar tiene que ver con el derecho penal juvenil. Bien, en este sentido me gustaría destacar que el derecho penal tutelar de menores, el derecho penal que conocíamos hasta aproximadamente los años 80 del siglo XX, era un derecho penal muy paternalista, que intentaba sobre todo pues, proteger a los menores, intentar reintegrarlos en la sociedad. En los años 80, sobre todo, se abandonó ese modelo tutelar porque se decía que era un modelo muy paternalista que podía imponer medidas aflictivas a los menores sin respetar las garantías individuales de esos menores que sí respetábamos en el caso de los adultos. Y entonces se pasó a lo que se llamó el modelo de responsabilidad, un modelo que se llamó de justicia juvenil, parecido al modelo de los adultos, pero naturalmente teniendo muy presentes los objetivos resocializadores y reintegradores del derecho penal juvenil. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ese paso al llamado modelo de responsabilidad en el marco de la justicia juvenil se produjo al mismo tiempo que en el derecho de los adultos se estaba asentando el modelo de responsabilidad ciudadana, un modelo muy rigorista, un modelo muy punitivista, y esa transformación del derecho de adultos finalmente ha terminado contaminando también a el derecho de menores que se había establecido. ¿En qué me baso para decir tal cosa? Bueno, hay muy diferentes argumentos, ahí ven ustedes en la diapositiva algunos de ellos, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo, se está registrando cada vez más un descenso de los límites de edad a partir de los cuales se puede intervenir con el derecho penal de adultos, por un lado, y por otro lado también se está haciendo descender el límite de edad con el que se puede intervenir con el derecho penal juvenil. Con lo cual, tanto porque se amplía el derecho penal juvenil por abajo, como porque se amplía el derecho penal de adultos también hacia abajo, estamos encontrándonos con una intervención cada vez más rigurosa con los menores, sea a través del derecho penal juvenil, sea incluso trasladándolos al derecho penal de adultos. Porque en este sentido, un fenómeno que también se está produciendo cada vez en más jurisdicciones consiste en que ante determinados menores que tienen determinadas características o ante determinados delitos cometidos por determinados menores, se acepta que sean enjuiciados por el derecho penal de adultos. Consecuentemente hay muchos casos, bueno, muchos casos, pero son unos casos significativos en los que se está remitiendo a los menores a la jurisdicción de adultos.
Todo eso viene acompañado también de un continuo endurecimiento de las medidas o de las penas, según como se llamen, que se imponen a los menores. Los internamientos de menores cada vez se prolongan más en el tiempo, y también en relación con que cada vez hay más excepciones que permiten que los menores, cuando tengan una determinada edad, terminen cumpliendo su medida de seguridad en instituciones de adultos. Todo eso, naturalmente, trabaja en todo momento hacia la segregación social, hacia la exclusión social, hacia dificultar la reinserción social de los menores, y es otro fenómeno en la misma línea. Otro aspecto en el que me detendré poco, pero que también me gustaría destacar, tiene que ver con los internamientos de seguridad. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. En este caso, en el caso de los internamientos de seguridad, vamos a ocuparnos primero de la determinación de la pena, en la que también quería decirles algo, y luego paso a los internamientos de seguridad. Me he equivocado en un aspecto. Bien, diré poco sobre la determinación de la pena, pero el fenómeno sigue siendo el mismo. Es decir, a la hora de determinar cómo aplicar la pena, cada vez más se están haciendo uso de las circunstancias agravantes de reincidencia y reiteración. Me gustaría destacar a este respecto que durante mucho tiempo hubo un debate en el que se discutía en qué medida debíamos de prescindir de la circunstancia agravante de reincidencia, y en todo caso, si no la eliminábamos, debería de utilizarse simplemente solo como una agravante facultativa, a discreción de los jueces. Bueno, todo eso ha desaparecido en el debate actual político-criminal. Ahora lo que hay sobre todo son cada vez más leyes que agravan más las penas cuando hay reincidencia. El supuesto más destacado, pero hay otros muchos, sería, por ejemplo, las leyes de Three Strikes and You Are Out, que se producen en Estados Unidos y que permiten llegar a la cadena perpetua por penas no muy graves, por delitos no muy graves, siempre y cuando sea el tercer delito que cometes. Por tanto, la reincidencia ha pasado a tener un papel muy importante en la determinación de la pena. En segundo lugar, se está reduciendo cada vez más la discrecionalidad judicial. No nos fiamos de los jueces, y a través de las técnicas como las directrices de pena en el mundo anglosajón, o la elevación de los límites mínimos de pena previstos en el Código Penal, cada vez más los jueces tienen menos margen de actuación a la hora de imponer las penas, y es un margen de actuación menor porque se ven obligados a imponer penas más altas. Y en último término también se han desarrollado lo que se llama el cumplimiento íntegro de las penas, el truth in sentencing, en términos ingleses, que lleva a que no se pueden aplicar beneficios penitenciarios, no se puede aplicar la libertad condicional hasta que no se cumple un determinado periodo de prisión cerrada en un establecimiento penitenciario. Hasta entonces no se puede uno beneficiar de los beneficios penitenciarios. Bien, todo eso no hace falta que me detenga en ello, supone naturalmente un camino también hacia la exclusión social. Y además, como les decía anteriormente, pasamos a la siguiente diapositiva, lo que se ha producido también es un uso cada vez mayor de los internamientos de seguridad. ¿Qué entiendo por internamientos de seguridad? Entiendo dos cosas. Por un lado, el uso cada vez mayor de la prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es el internamiento de personas que gozan todavía de la presunción de inocencia, que son solo sospechosos y que se les mantiene en prisión para evitar que se fuguen, que destruyan pruebas, que sigan cometiendo delitos, en fin, una serie de argumentos. Pues los internamientos de seguridad, por un lado la prisión preventiva, y por otro lado, entiendo también por internamiento de seguridad esos internamientos que se producen una vez que se ha cumplido la condena, pero que como se considera que la persona sigue siendo peligrosa, se le mantiene internada. Ambos aspectos, que son distintos,
la prisión preventiva y los internamientos de seguridad postdelictivos cada vez tienen un ámbito de actuación mayor. De la prisión preventiva no me voy a detener, solo diré que es frecuente en muchos países que se amplíen los supuestos en los que se puede aplicar la prisión preventiva, que se amplíe la duración de la prisión preventiva. Y en cuanto a los... Bueno, un ejemplo claro de prisión preventiva, que es el extremo máximo, es, por ejemplo, la legislación antiterrorista, que permite en muchos países una prisión preventiva por mucho tiempo. Piensen solo, es el caso más extremo, en la prisión de Guantánamo, que todavía existe y que está manteniendo propiamente en prisión preventiva a personas que teóricamente cometieron los delitos en el año 2001. Ese es un caso extremo, pero que no hay que olvidar. Pero además de la prisión preventiva, tenemos también los internamientos de seguridad una vez cumplida la condena. Hay países europeos que, incluso avalados por el Tribunal Constitucional, como Alemania, están manteniendo internamientos de seguridad indefinidos. No hay límite para mantener en un internamiento de seguridad a determinadas personas que ya han cumplido la condena, pero que, como se consideran peligrosas, se les sigue manteniendo internados. Bien, todo ese tipo de prácticas que cada vez se van consolidando más, evidentemente son prácticas que plantean problemas graves desde el punto de vista de generar la exclusión social. Y pasemos ahora, y vayamos terminando, al tercer ámbito al que me querría referir, que es el ámbito de la ejecución de las sanciones. Aquí voy a hablar de tres aspectos concretos. En primer lugar, me voy a ocupar del régimen penitenciario. Bien, el régimen penitenciario durante buena parte del siglo XX ha estado fundamentalmente centrado en dos ideas progresistas. Una, no hay que reducir los derechos del recluso más allá de los que se tienen que reducir como consecuencia del cumplimiento de la condena, nada más que esos. Y en segundo lugar, tenemos que procurar que podamos trabajar en tareas de resocialización social de ese delincuente que está en prisión. Sin embargo, lo que está sucediendo en estos momentos, a través del uso de penas cada vez más largas y de otros fenómenos que ahora voy a mencionar, es que lo que cada vez más pesa a la hora de gestionar la prisión es el que se tiene que buscar, sobre todo, o garantizar que esas personas no vuelvan a la sociedad, que puedan estar en prisión el mayor tiempo posible, porque así se les segrega socialmente y así se les inocuiza, se les aísla, se impide que puedan seguir delinquiendo. La idea de la resocialización está cada vez perdiendo terreno más marcadamente frente a la inocuización, a la segregación social en el ámbito de nuestras prisiones. De tal manera que algún penalista norteamericano ha podido decir, han sido varios, pero el que utilizó el término más contundente, que fue Simon, dijo que la prisión cada vez más es una institución que gestiona los residuos de la sociedad. Bueno, ¿en qué me baso para todo esto? Bueno, en primer lugar ya he hablado de las penas máximas y de otra serie de fenómenos que se están produciendo en el ámbito penitenciario, pero me gustaría destacar que en cada vez más países, en virtud del neoliberalismo, se están fomentando las prisiones privadas que pueden funcionar mejor o peor, pero lo que está bien acreditado es que tienen muy poco interés en la resocialización del delincuente. Y por tanto, esa es una idea que está muy atrás en los objetivos primordiales de la gestión de las prisiones privadas. Por otro lado, se están incrementando cada vez más la capacidad de las prisiones, cada vez se hacen prisiones más grandes, se están incrementando también las prisiones de alta o altísima seguridad. Todo eso hace que se generen, sobre todo con las prisiones de mucho tamaño, el hacinamiento, una sobrepoblación de las prisiones que ha llevado incluso
a que algunos tribunales supremos de algunos estados, en Estados Unidos ha sucedido y en algún otro país, hayan tenido que llamar la atención del legislador y del gobierno diciendo es insostenible. En algunas ocasiones han obligado a descongestionar las prisiones porque se estaba atentando contra los derechos humanos, o han hablado de un Estado de Derecho, de un estado de cosas inconstitucional, como en Colombia, etc. Frente a eso, eso ha venido acompañado de un empeoramiento de las condiciones de vida, a veces intencional, como se ha producido en algunos estados, una restricción de los derechos de los internos, etc. No voy a detenerme más en este punto. El segundo aspecto dentro de la ejecución de sanciones que les querría mencionar es el estatus legal y social de delincuentes y exdelincuentes. La tesis que les quiero exponer es que no basta con cumplir la pena, sino que como consecuencia del incumplimiento de la pena, durante su cumplimiento y después de su cumplimiento, cuando uno ya ha satisfecho la deuda con la sociedad, hay toda una serie de instituciones que fundamentalmente no son penales, que imponen una serie de sanciones que ni siquiera merecen ese calificativo y que se imponen desligadas de la naturaleza del delito cometido, es decir, no por el delito que se ha cometido, desligadas también de si realmente ese delincuente sigue siendo peligroso o no, y que son sanciones que se extienden más allá del cumplimiento de la condena, en algunas ocasiones, de por vida. ¿A qué tipo de sanciones me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la pérdida de determinados derechos políticos, por ejemplo, los derechos de sufragio activo o pasivo, de elegir o ser elegido en determinadas competencias o concursos electorales, políticos, de la capacidad para ser jurado, de el derecho a residir legalmente en un país que no es el tuyo, de la pérdida de la nacionalidad, también de derechos civiles como la pérdida de la patria potestad, la pérdida del acceso a la función pública o a ciertos empleos privados, o de acceder a contrataciones públicas, etc. Y la pérdida también de determinados derechos sociales, como por ejemplo el ser elegible para optar a determinados subsidios sociales, para optar a determinadas ayudas educativas, para acceder a viviendas públicas, etc. Todo eso naturalmente genera, no hace falta explicarlo, unos fenómenos de exclusión social muy importantes. Y para terminar, un último aspecto que también querría mencionar tiene que ver con los registros policiales y penales. También en este punto me gustaría destacar que cada vez más se hace uso de esos registros policiales y penales, se está produciendo un ámbito, o están abarcando cada vez más conductas. Ahora hay también registros de inteligencia, registros de infracciones administrativas, cada vez abarcan más ámbitos, se está extendiendo cada vez más el plazo en el que perduran, porque no se pueden cancelar, porque no se pueden borrar, y lo que es más importante, cada vez son accesibles a más personas, cada vez es posible saber los antecedentes penales de tus ciudadanos, y eso tiene unas repercusiones indudables a la hora de que luego esas personas puedan acceder a determinados empleos, etc. Y finalmente, y con esto concluyo, también cada vez más hay notificaciones del paradero de exdelincuentes. Determinados delincuentes tienen que notificar, y en muchos países se publica dónde están para que la administración policial de justicia pueda intervenir sobre ellos inmediatamente si es necesario. Es decir, se están desarrollando una serie de penas infamantes que están atentando contra muy diferentes derechos. Bien, con esto concluyo. Hemos visto, por tanto,
de alguna manera un conjunto de malas prácticas, y lo que me gustaría destacar es que también hay buenas prácticas y que de lo que se trata es de contrarrestar a toda esta evolución hacia reglas y prácticas punitivas cada vez más socialmente excluyentes, contrarrestarlas con otro tipo de reglas y prácticas socialmente incluyentes que también existen y que trabajan no a favor de la exclusión social, sino a favor de la inclusión social. Pero ese sería un aspecto sobre el que ahora no me puedo detener. Pido disculpas porque me temo que he sido excesivamente extenso. Les agradezco mucho su atención y he terminado. Muchas gracias. Professor Ripolés, nós outros que agradecemos muitíssimo a ponencia, ha sido estupenda. Quero deixar o registro que lá enviamos ao grupo de estudio su texto, su artículo, donde usted ha tratado de los temas aqui da ponência, assim que se alguém ou algum estudante lo necessita, também pode declarar as ideias com o texto que enviamos previamente à ponência. Pero se alguém mais lo necessita, le enviaremos também este trabalho magnífico. Em la pantalla, aí o registro também das perguntas, algumas que já estão saindo. O ministro da Corte Suprema le parabeniza, do Tribunal Supremo le parabeniza o ministro Schietti. Eu creio que temos outros participantes. O ministro Sebastião também me disse que estava nos assistindo. E eu creio que Marcelo Turbay queria fazer uma pergunta inicialmente, não? Adelante, por favor. Sí, profesor, en primer lugar, gracias por la excelente exposición. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta sobre este momento actual, experimentado por todo el mundo. Hablaste con mucha técnica y profundidad sobre un conjunto de reglas y prácticas punitivas que se dividen en tres bloques: criminalización de conducta, persecución de conductas y ejecución de conductas. Bueno, más recientemente, debido a la pandemia de COVID-19, ¿ha habido alguna expansión de estos medios punitivos en España? Muchas gracias, profesor. No, en realidad la respuesta es que no. En realidad lo que se está produciendo en España con esta situación de confinamiento tan estricta que tenemos es una notable reducción de la delincuencia. No es que se haya frenado, de hecho, pues sobre todo las organizaciones criminales intentan seguir trabajando de una manera o de otra, y estos días ha habido diversas detenciones, pero no ha habido un incremento de la delincuencia. Pero me gustaría destacar que el problema político-criminal más importante, o los problemas político-criminales más importantes que se pueden plantear con estos confinamientos tan severos, tienen que ver con dos asuntos. En primer lugar, la paralización de nuestros tribunales. La paralización de nuestros tribunales, que funcionan de una manera muy elemental, está haciendo que muchas personas que tienen derecho a ser enjuiciadas, que tienen derecho a demostrar su inocencia, o que tienen derecho a que se les condene de una vez, si es así, y poder comenzar a ejecutar la sentencia, o que tienen derecho a no continuar en prisión preventiva, pues están viendo muy afectados sus derechos. Yo creo que esa paralización que se ha producido tan enorme de la Administración de Justicia es incorrecta y que debería de ser subsanada. Y el otro fenómeno también muy importante que se está produciendo es que tenemos que ser capaces de frenar la expansión del coronavirus en nuestras prisiones. En nuestras prisiones resulta difícil garantizar la distancia y por el momento en España lo cierto es que no se ha producido ningún fenómeno de expansión del coronavirus en las prisiones. En realidad hay menos casos que en el exterior, pero el riesgo existe. Por eso se han tomado ciertas medidas, a mi juicio todavía muy modestas, pero se han tomado ciertas medidas como, por ejemplo,
todos los internos que estaban en tercer grado o en libertad condicional, se les dice que no vuelvan a prisión, que estén en su casa. En otros países donde el régimen penitenciario tiene menos medios, los riesgos son mayores y lo que se debe de hacer es facilitar más la salida de prisión para que no se expanda la pandemia. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes, más que el crecimiento de la delincuencia, que al menos nosotros no la estamos experimentando. Ok, bueno, gracias. Hay preguntas en la pantalla, profesor, no sé si usted las puede mirar y también si las comprende. Bueno, primero vamos a ver si las veo. Roberto Toledo, nada, Rogerio, tampoco son felicidades. Estoy ahora con Marilia Fonte, no sé qué, es que no me sale el apellido completo. Fontenelle. Eso es. Ajá. La violencia doméstica, efectivamente, ese es un tema bien interesante. Perdón, a ver si veo toda su pregunta. Sí, le contesto, efectivamente, es una pregunta muy pertinente y al responder a la pregunta anterior debería de haber hecho alguna mención a ella. Efectivamente, un gran temor que tenemos es a que durante todo el confinamiento se produzca un incremento de la violencia doméstica y de la violencia de género. No tenemos datos todavía suficientemente fiables. Lo que sí que puedo decir es que como había mucha preocupación, desde los primeros días del confinamiento, la administración, el gobierno español, porque fue un ministerio, habilitó una clave que se difundió por todos los medios de comunicación. Creo que eso existe también en otros países, quizás también aquí en Brasil, una clave que ahora no recuerdo exactamente, era algo así como COVID-16 en lugar de COVID-19, porque el 116 es el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género. No sé si era COVID-16 o algo así, de tal manera que si una víctima tenía la ocasión de salir para ir al supermercado o a la farmacia, cosa que probablemente le sería posible porque puede ser una madre de familia que tiene que comprar, etc., pues si ella, cuando se acercaba al cajero o a la cajera para pagar, le decía COVID-16, entre las frases que se le dirigía, entonces las cajeras o los cajeros estaban ya preparados para, sin decir nada, tomarle los datos a través de la tarjeta de crédito que estaba pagando de otra manera e informar a la policía de que había un problema con esa persona, de tal manera que podían acudir allí. Porque claro, se partía de la idea de que esas personas estaban conviviendo con su pareja y no iban a poder llamar a la policía desde su casa porque les iba a resultar imposible. Esa medida todavía no sabemos si está funcionando bien o mal porque no han dado datos. Y volviendo al caso del incremento de la violencia de género, ya ha habido, aunque no hay datos fiables, ya ha habido algunas indicaciones de que efectivamente puede estar creciendo y eso naturalmente es un grave problema. Naturalmente lo que probablemente no va a crecer va a ser la violencia de género muy grave porque el agresor tampoco puede salir y si sale pues puede ser fácilmente identificado. Por tanto, tampoco tiene interés en crear una situación, a no ser que solo conviva con su pareja, pero si tiene niños, difícilmente va a querer crear una situación semejante. Pero realmente no tenemos datos suficientemente fiables, esa es la realidad. Profesor, tenemos más preguntas en la Sí. pantalla. Son preguntas largas. Yo creo que hay primero un comentario y después la pregunta propiamente dicha. Pero si usted las Sí, puede mirar. estoy ahora con Ariel Weber, la estoy leyendo.
Entendido. Bueno, me pregunta las diferencias de delincuencia manifestadas a través de las tasas de encarcelamiento entre Brasil y en España, y me dice que en Brasil, pese a todo, se sigue ampliando las conductas delictivas, los delitos, y se sigue intentando ser cada vez más riguroso, y me pregunta qué es lo que está sucediendo en España. Bien, lo primero que quiero decir es que una característica del debate político criminal internacional, por lo menos en el mundo occidental, es que a pesar de que las tasas de delincuencia pueden ser muy distintas entre unos países y otros, sin embargo, las reacciones político-criminales son las mismas, lo cual es algo que nos está diciendo que es un problema cultural, que no somos capaces de trasladar a la sociedad la idea de que hay otras formas de luchar contra la delincuencia que no pasan por un extremado rigor. Y ahora no recuerdo, aunque lo solía saber, pero no recuerdo ahora la tasa de homicidios que hay en Brasil por 100.000 habitantes, pero yo les diré que, bueno, sé que seguro que está por encima de 10 o en torno a 10, probablemente más, no quiero equivocarme, pero en España está en 0.6, no llega a 1. Es uno de los países que tiene una menor tasa de homicidios, y si aludimos a la tasa de la delincuencia, España es uno de los países con menor tasa de criminalidad de todo el mundo. De todo el mundo. No hay más que unos países pequeños, con poca población, que les superan. Sin embargo, el debate político criminal en España se parece mucho al de Brasil. La gente está asustada, la gente piensa que hay que perseguir cada vez más delitos. ¿Y por qué nuestra tasa de delincuencia, por qué nuestra tasa de encarcelamiento es más baja? Bueno, no es muy baja para los estándares europeos, es baja para los estándares americanos, pero no para los europeos. España, que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, como ya he dicho, y del mundo, a pesar de ello tiene la segunda, ahora creo que la tercera tasa de encarcelamiento más alta de Europa occidental. La tercera tasa de encarcelamiento más alta. Y la pregunta es, ¿cómo puede tener tantos encarcelados si tiene tan poca tasa de criminalidad? Bueno, la respuesta es porque a los que metemos en la cárcel los metemos mucho tiempo. Están mucho tiempo en la cárcel. El doble o el triple de lo que están en Alemania, de lo que están en Francia, de lo que están en Italia. Eso explica que nuestra tasa de encarcelamiento sea alta para los estándares europeos. No es alta para los estándares americanos, pero la respuesta es porque nuestra criminalidad es bastante más baja que en Brasil, mucho más baja que en Brasil. Pero lo verdaderamente llamativo es que a pesar de ello, nosotros también estamos incrementando el número de figuras delictivas, estamos incrementando penas y nuestro debate político-criminal es aproximadamente el mismo. Me pregunta usted cómo hemos bajado la tasa de encarcelamiento pese a todo. Es cierto que en los últimos años ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Ha bajado fundamentalmente porque en los delitos de drogas se produjo una reforma que permitía a los jueces reducir las penas cuando estábamos ante tráfico de drogas de escasa cuantía. Eso ha hecho que se haya reducido notablemente la tasa de encarcelamiento porque los delincuentes de drogas están menos tiempo que antes. No es la única explicación, pero es una de las explicaciones. Otra es que, a diferencia de lo que siempre había pasado en España, y no tenemos una explicación criminológica de por qué eso sucede, porque estamos saliendo de una crisis económica muy importante, ahora entraremos en otra, pero nosotros todavía estamos saliendo de la anterior, pues a pesar de esa crisis económica, los delitos patrimoniales clásicos, robo, hurto, etcétera, están descendiendo notablemente en España. Y esos delitos eran los que explicaban en gran medida nuestra tasa de encarcelamiento, porque hubo épocas que respondían
del 70 o el 80% de todas las personas que estaban en prisión. Ahora ya no, ahora representan un porcentaje mucho más bajo. Y eso también explica esa bajada de la tasa de encarcelamiento. Desde luego lo que no lo explica es un cambio en la política criminal española. No lo ha habido. Seguimos ampliando delitos y seguimos incrementando penas. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, si alguien no se queda contento con mi respuesta, por favor, que lo haga llegar de nuevo con el chat o que el profesor Calegari me lo diga y vuelvo sobre el tema. No, profesor, yo creo que hay dos más aquí. Sí. Hay una de Roberto Toledo, ¿no? Sí, de Roberto, de Francisco Codevilla, que es un juez federal de Brasilia, y después hay otra que ya... Bien, empiezo con voy a leer la de Roberto Toledo. Sí. Esperen, que no es tan fácil mover esto a veces. Perdón, es que aquí se está moviendo ahora. Bien, ahora lo tengo. Bueno, efectivamente es un problema que el Poder Judicial, me plantea usted que es difícil cambiar la política criminal porque el Poder Judicial comparte el punto de vista del Poder Legislativo, ya no digamos el Poder Ejecutivo. Efectivamente, si el Poder Judicial tiene esa misma actitud rigurosa, no sabía que ustedes decían enriquecimiento, es una palabra bien bonita, pues si tienen esa actitud tan rigurosa del Poder Judicial, las cosas son más difíciles. Pero déjenme decirles que aunque en España eso no pasa, en España el Poder Judicial se resiste a aplicar esas políticas penales cada vez más rigurosas y en la medida de lo posible intenta atenuarlas. Lo mismo pasa con el Poder Penitenciario, algo muy importante. El órgano penal o la institución penal que se resiste más a las políticas rigurosas en España es la institución penitenciaria, que cada vez más intenta atenuar el régimen en la medida que puede. Pero efectivamente, si el Poder Judicial comparte lo mismo que el Poder Legislativo, eso es un problema. Pero déjeme que le diga una cosa. Por mucho que el Poder Judicial quiera resistir la política criminal endurecedora del Poder Legislativo, el Poder Legislativo tiene el control de la política criminal. Al Poder Legislativo le resulta muy fácil contrarrestar lo que hagan los jueces. Basta con que cambie la ley y donde había una pena haya otra mucho más dura. Basta con que el marco penal que puedan aplicar los jueces pues se reduzca notablemente. Es decir, pueden hacer algo los jueces, ciertamente, pero el punto fundamental está en el Poder Legislativo y con mucha frecuencia en el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que controla, al menos en Europa, con nuestro fuerte sistema de partidos, eso es muy claro, el Poder Legislativo ha dejado de ser independiente. El sistema de los tres poderes de Montesquieu no existe en Europa. Poder Legislativo y Poder Ejecutivo son la misma cosa, y quien controla eso no es el Poder Legislativo, sino que es el Poder Ejecutivo. Ahí es donde está el verdadero problema a la hora de diseñar políticas criminales desde mi punto de vista. Bueno, tenemos otra pregunta del profesor, del juez federal Francisco Codevilla. Muy bien. No sé si usted la comprenderá, porque el gobierno ha encaminado al Congreso una propuesta legislativa que incluso habría la inclusión del plea bargain para algunos delitos. Sí. Y el juez federal le pregunta porque son para delitos con la pena máxima hasta não violentos con la pena máxima hasta 4 años. Sí. Entonces, le dice que al final muchos de los delitos se quedarán fuera, o mejor,
a maioria dos crimes conectados com coelho blanco, corrupção, blanqueio de capitales, Sí. os delitos fiscais, não mais terão condenas em Brasil. Sí, he podido leer también. Gracias por la explicación, André. También he podido leer la pregunta. Bueno, dos cosas. En primer lugar, el sistema de plea bargaining, de conformidades procesales que nosotros llamamos, es un sistema que efectivamente puede aligerar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Voy a decir dos cosas. Una, esta primera, puede aligerar el funcionamiento de la Administración de Justicia, pero es a costa de privar al juez de ejercer justicia. Yo le diré que las estadísticas españolas en estos momentos sobre las conformidades procesales, que es como se llaman, sobre el plea bargaining, sobre estos acuerdos que usted me dice, han llegado hasta tal punto que entre el 60 y el 70% de todos los casos penales de todas las jurisdicciones, desde la más baja hasta el Tribunal Supremo, entre el 60 y el 70% de todos los casos se resuelven en estos momentos con conformidad procesal, con plea bargaining, que quiere decir que el juez se limita a dictar la sentencia en función del acuerdo que han adoptado la Fiscalía y la defensa. Naturalmente, eso es una cosa que lo he mencionado antes en la conferencia, eso supone una renuncia a la Administración de Justicia, a mi juicio, escandalosa, que no debería aceptarse. Yo no estoy en contra de las conformidades procesales, ni del plea bargaining, pero tiene que reservarse para conductas de muy escasa entidad y donde estemos ante delitos flagrantes que realmente nadie tiene que decir nada más, porque todo el mundo lo ha visto, es difícil decir que yo no lo he hecho y además tienen que ser conductas de escasa entidad. Pero en España se ha perdido el control, de tal manera que se están aplicando muchísimo. Y en segundo lugar, efectivamente, como usted apunta, el problema que esto tiene es que se pueden aplicar a todos los delitos de corrupción de cuello blanco, pero ahí yo diría otra cosa. El problema de que se pueda aplicar este plea bargaining a ese tipo de delitos es otro, y es el de que esos delitos de corrupción, de lavado de capitales, etcétera, esos delitos tienen penas demasiado bajas. Esos delitos, desde el punto de vista de la nocividad social que causan, deberían de tener penas más altas, y si tienen penas más altas, quedarán fuera del plea bargaining. Es decir, no es que sacarlos del plea bargaining específicamente a ellos, no, hay que elevarles las penas porque lo merecen, porque tienen una nocividad social mucho más alta, y entonces ya quedarán fuera del sistema de las conformidades procesales. Por tanto, yo creo que son dos cosas. Por un lado, hay que reducir el número de conformidades procesales, al menos en países como España, que están fuera de control, y en segundo lugar hay que asegurarse, porque las penas son suficientemente altas, que esos delitos de corrupción, etcétera, no se pueden beneficiar más que en casos limitados o en casos excepcionales del plea bargaining. Bueno, profesor, nosotros, bueno, vamos con la hora a top, ¿no? Porque estamos a 1h30 ya. No sé si tenemos más tiempo, pero hay dos preguntas más. Una del Alexandre y otra de Fernanda Fenelon. No sé si usted puede rápidamente contestar. Sí, voy leyendo. Sí, me pregunta el papel que está funcionando, el papel que está desempeñando, Alexander me dice, la prisión preventiva y el encarcelamiento de largo plazo desde el punto de vista de la función resocializadora. Bueno, ya lo he dicho anteriormente, la función resocializadora está en gran medida en retroceso.
a todos los niveles, no solo en la prisión, sino también incluso en otros ámbitos, incluso de penas que no son penas de prisión, y está recuperando cada vez más espacio la fundamentación retributiva. Me gustaría destacar que los que estamos por nuestra profesión muy pendientes de la evolución de las ideas penales, ya se están detectando a partir de tesis como la de la prevención comunicativa y demás, toda una serie de corrientes doctrinales que están defendiendo de nuevo, desde un punto de vista doctrinal, no solo práctico, la idea de la retribución. Aunque yo diría que lo que está sucediendo ahora más bien no es tanto la idea de la retribución como la idea de la inocuización, de la incapacitación, del aislamiento social. Es decir, de mantener al delincuente el mayor tiempo posible fuera de la sociedad para que no cause daño. Esa es la idea que yo creo que ahora mismo tiene más predicamento en este tipo de evoluciones. Creo que hay una más, y así lo cerramos, de Fernanda Fenelon, que usted puede leerla en la pantalla. Sí. Sí, una pregunta efectivamente de la valoración que debemos hacer de las propuestas que hay de rastreo digital con motivo de todo lo relacionado con el confinamiento, para ver los que tienen el virus, y en qué medida eso tiene el riesgo de que estas técnicas de rastreo digital a través de móviles o de otra manera, de celulares, pues puedan quedarse entre nosotros. Y efectivamente eso tendría que ver también con la videovigilancia, el monitoreo digital que antes he mencionado. Bueno, el tema de la protección de datos es un tema clave, que no ha sido todavía suficientemente estudiado en derecho penal y que debería de serlo. Afortunadamente yo vivo en un ámbito jurídico como es la Unión Europea, donde hay una ley de protección de datos muy estricta y por el momento estamos controlando las invasiones de datos mejor que en otros lugares, aunque también tenemos abusos. A nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, cuando salimos de Europa, con la excepción del Reino Unido, que lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora, a pesar de los avisos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay cámaras de vigilancia por todas las calles. En Europa eso no es tan fácil, porque hay unas leyes muy estrictas que prohíben enfocar los lugares públicos. Y naturalmente hay mucha inquietud por estas técnicas de rastreo digital. Bruselas, es decir, la capital europea, ya está trabajando para dar instrucciones hasta dónde se puede llegar, pero lo que se está diciendo es que en relación con el coronavirus, primero, que estos rastreos digitales van a ser temporales, solo para el coronavirus, después que van a ser voluntarios, lo cual creo que es una idea que no la van a poder mantener, pero están defendiendo que sean voluntarios y que además que el almacenamiento de datos sea anónimo, solo a base de términos, solo en términos estadísticos, lo cual tampoco lo van a poder mantener. Lo van a poder mantener más adelante, pero no al principio, porque si es anónimo, las fuerzas de policía, cuando ven que se está alterando un determinado confinamiento, no van a poder intervenir. Claro, pese a todos esos límites, estamos ante una intervención en los derechos de los ciudadanos muy importante y hay una gran inquietud. Bueno, lo único que nos tranquiliza es que hay una gran inquietud, pero no estoy seguro de que finalmente hagamos algo que verdaderamente respete los derechos de los ciudadanos. Probablemente tendremos más salvaguardias que en otros lugares, es posible, pero no lo sabemos. Por ejemplo, un dato que ahora sí que puedo mencionar es que, por ejemplo, en España y en otros países, creo que lo ha hecho Chile, pero en Europa ha habido otros países que también han querido hacer un pasaporte inmunitario. De tal manera que todos los que ya han pasado el coronavirus y tienen anticuerpos podrán ir con una tarjeta que lo diga para que no les impidan realizar determinadas actividades. Bueno,
por ejemplo, en España la Comunidad Autónoma de Cataluña ya lo quería poner en marcha y se ha frenado ella misma, porque muchos expertos han dicho que eso atenta contra la igualdad de los ciudadanos, que unos ciudadanos pueden hacer ciertas cosas que otros no pueden, que eso, bueno, por mucho que pueda proteger la salud, afecta directamente al principio de igualdad y se ha frenado, no se va a hacer, ¿no? Es decir, estamos, digamos, en pleno debate, en plena batalla, y comparto con usted la idea de que ese es un tema muy importante que sobre todo puede generar herramientas que se queden con nosotros, que no sean temporales, que no desaparezcan. Yo creo que ese sería un poco el punto de vista fundamental. Es decir, bueno, para el coronavirus tenemos que permitir ciertas invasiones de nuestra intimidad, hemos permitido que nos restrinjan el derecho fundamental a la libertad de circulación de una manera enorme. Bueno, podemos aceptar algo, pero eso tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Bueno, professor, muitíssimas graças. Aí uma pergunta, Marcelo, não sei se nos queda tempo, do Eurofilho Maciel, pero está em el QA. Se la podemos fazer. O professor, eu creio que não tem acesso, não sei. No, yo no veo más preguntas, ¿no? No, disse o seguinte, em Brasil, a sociedade, de uma forma general, pensa que bandido, bueno, que o criminal bueno é o criminal muerto, ¿no? Entre comillas. Assim, qualquer discussão acerca de los direitos fundamentais de los encarcelados não é bem compreendida. Como consequência, a política del câncer é estimulada e adotada por alguns magistrados. Neste quadro, como é possível mesclar o discurso garantista com a opinião e reação social? Bueno, mire, yo le diría lo siguiente, es falso que la sociedad demande más mano dura y demande más rigor. Eso es algo que la criminología está cansada de poner de manifiesto. Es cierto que los medios de comunicación que se erigen como representantes de la sociedad demandan, la mayoría de ellos, mucha mano dura. Y es cierto que determinados sectores sociales también la piden. Pero la criminología ha hecho ya muchos estudios que demuestran que si a la sociedad se le pregunta, no a través de encuestas de sí o no, es decir, no se le pregunta, ¿usted cree que el delincuente tendría que estar encerrado toda la vida? No, si no se le pregunta si hay dos técnicas que utiliza la criminología que están demostrando que estamos engañados respecto a lo que piensa la sociedad. Una de ellas es la que se llama la del caso escenario. ¿En qué consiste? Se hacen encuestas en las que no se le pregunta a la sociedad si cree que el ladrón tiene que estar en la cárcel o no, sino que se le pone un caso. Imaginen ustedes un delincuente que ha entrado en una casa aprovechando que no había nadie, se ha llevado la televisión, se ha llevado la computadora, etcétera, y se ha ido. ¿Qué pena le impondría a usted? Y descubrimos que las penas que impondrían nuestros ciudadanos están por debajo de las penas que están en el Código Penal y por debajo de las penas que imponen nuestros jueces. El único tipo de delitos que se sale de esa norma son los delitos violentos. En los delitos violentos hay una actitud muy agresiva de la sociedad frente a los delincuentes violentos. Pero en el resto de delitos, la sociedad, si le presentas un caso, pena menos de lo que realmente estamos penando. Ese sería un caso, que, bueno, un fenómeno que habría que discutir más despacio, pero que hay que tener en cuenta. El otro es el de que si preguntamos a la sociedad en lo que se llama encuestas deliberativas, es decir, cogemos dos grupos de ciudadanos, a unos les damos la información que puede recibir todo el mundo en los medios de comunicación y les ponemos a debatir a partir de esa información. A otros les ponemos la información que suministran los medios de comunicación, pero información también más experta, no sesgada en una dirección contraria, en todos los sentidos, pero más experta. Y les hacemos también debatir. Ese segundo grupo generalmente termina teniendo una opinión de lo que hay que hacer con los delincuentes mucho más moderada que el primero. ¿Por qué? Porque está más informado.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que tenemos que hacer los expertos, los penalistas, es bajar a la arena pública, bajar al debate público en el que no estamos acostumbrados a operar e intentar suministrar a la sociedad datos relevantes que le puedan llevar a cambiar de opinión. Me estoy extendiendo un poquito, pero solo un ejemplo que es un ejemplo concreto de España. En España, entre el 2001 y el 2003, los medios de comunicación estaban diciendo que España tenía la mayor tasa de homicidios de Europa, lo cual era totalmente falso. Eso derivaba de una serie de grupos de presión, sobre todo policiales, que estaban pidiendo una ampliación de plantillas y estaban manipulando los datos. Bien, toda una serie de criminólogos empezamos a decir, esto no puede ser, están mintiendo, vamos a intentar cambiar eso. Y duró tiempo, bastante. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Pero hoy en día en España, en el debate político criminal, que es un debate de aumento de penas, nadie dice que tenemos una tasa de criminalidad alta. Ya todo el mundo sabe que no la tenemos, que la tenemos baja. Que eso no quiere decir que no sigan pidiendo más penas, efectivamente, sigan pidiendo más penas. Pero ya nadie utiliza ese argumento, porque ya ha quedado clara que tenemos una tasa de criminalidad baja. Todo eso es un fenómeno de intentar interactuar con la sociedad e intentar hacerla llegar los argumentos o la información correcta, ¿no? Bueno, profesor, al final yo me quedé sin mis preguntas, ¿no? Porque habría mucho que debatir. Yo quería hablar sobre el derecho penal simbólico, la tercera velocidad del derecho penal, el abuso excesivo de las prisiones preventivas, porque en Brasil se las usa muchísimo. Y dos ministros que nos asisten ahora mismo son los ministros que aún son la resistencia en Brasil. Y aquí hay un saludo especial a ellos, que son del Tribunal Supremo. Muy honrado por mi parte el que me estén escuchando. Sí, son los ministros Schietti y Sebastião, que aún procuram garantizar todos os direitos e garantias fundamentais. Bueno, passamos muito da hora, estivemos com o pico de 120 alunos, 125. Agora mesmo temos muitas mensagens em el privado também, el chat privado do celular, le parabenizando por la excelente ponência. Muchas gracias. Eu creio que ha sido um aprendizado para todos nós outros e ojalá possamos tê-lo outra vez para seguirmos com as outras perguntas que se quedaram, ¿no, profesor? Porque habría mucho que hablar sobre política criminal. Así con mucho gusto. Ya sabes, André, que contigo voy a cualquier sitio y también estoy encantado de que esté aquí el profesor Marcelo Turbay, así que contáis conmigo. No, Marcelo Turbay ha dicho, y yo creo que se puede creer, que así que pase la pandemia, vamos a invitarle para que haga una ponencia en el IDP, a nuestro grupo de estudios y con todos los profesores y alumnos. Bueno, usted ha sido invitado por el ministro Gilmar Mendes también, ¿no? Sí, sí. Creo que haremos un gran evento con su Estaré presencia. encantado, estaré encantado. Bueno, al final, entonces, para registrar aquí, darle las gracias una vez más al ministro Gilmar Mendes, que abriu nosso encontro, que ha sido una grande honra para nosotros tener la presencia del ministro. Também aos ministros Schietti e Sebastião Reis, que estiveram todo o tempo com nós outros, ao colega da PUC do Paraná, Rodrigo Rios, e ao colega de São Paulo, que foi coordenador dos eventos do IBCCRIM, Carlos Mendes, são pessoas importantes e que, mesmo não tendo feito perguntas, participaram conosco o tempo inteiro. Marcelo, o professor Bernardo Feijó, que seguiu todo o tempo com nós outros. Ah, sim? Saludos, sí. Bernardo. E já dejo aqui aos estudantes a invitação, porque Bernardo Feijó será o ponente do próximo tema de nosso próximo encontro, professor, sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Bueno, tienen ustedes a un gran experto, así que lo hará muy bien. Sí, bueno, gracias. Marcelo, ¿quieres hablar alguna cosa para hacermos el cierre? Andrés, novamente, apenas agradecer essa grandíssima oportunidade. Obrigado novamente, professor, pelos conhecimentos, pelas experiências. Para nós foi muito engrandecedor. Bueno, para mí quisiera... todos e todas. Perdón, sí, sí. Pois não. E agradeço a todos e todas que permaneceram ao longo de toda a exposição, fazendo perguntas, tanto aqui no sistema, quanto também por WhatsApp, nas redes de discussão que nós temos.
né? Então, agradeço enormemente a oportunidade. Muy bien, yo quería también agradecerles a ustedes y además las preguntas, porque las preguntas me dan una idea de cuáles son las preocupaciones de ustedes y vuelvo a confirmar la idea de que el debate político criminal, al menos en Occidente, es universal, a pesar de que las realidades delincuenciales son muy distintas. Muchísimas gracias al Instituto Brasiliense de Direito Público, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, para finalizar, tenemos que agradecer siempre a nuestra Gabriela, que lo hace posible este encuentro, ¿no, Marcelo? Que es siempre quien nos envía las claves de acceso, organiza la publicidad y está con nosotros para todos los encuentros. Gracias, profesor, una vez más. Gracias. Le echo de menos de corazón. Ojalá pueda estar en Málaga otra vez y usted con nosotros en Brasilia. A todos los alumnos, Marcelo, gracias por todo. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los asistentes, por supuesto, por el interés que han mostrado. Gracias. Adiós. Hasta luego.